para un musulmán tradicional, Mahoma es Masum, es perfecto. Todo lo que hizo Mahoma es perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué cortaron la cabeza y degollaron a israelíes cuando atacaron la frontera? Porque Mahoma en el año 628, 629, en el oasis de Keibar, le cortó la cabeza a 1000 judíos. Entonces, cortar la cabeza a alguien es copiar lo que hizo el profeta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se casan con criaturas? Porque Mahoma se casó con Aisha, cuando Aisha, su tercera esposa, tenía 6 años y tuvieron su primera relación sexual a los 8. O sea que están copiando el patrón de conducta de lo que hizo el perfecto. Shalom a todos, shalom a Gabriel, que es un honor enorme para mí poder hospedar a Gabriel en nuestra página, también a todos los que nos están viendo en este video. Y quiero, antes que nada, mencionarles quién es Gabriel Ventasgal. Es uno de los mayores expertos a nivel mundial, sin duda, de habla hispana en lo que tiene que ver con el conflicto, temas de Medio Oriente. Hay muchísimo que puedo ponerme a decir sobre Gabriel, pero lo que yo recomiendo es que ustedes visiten es el director de Hatzada Sheini. Les voy a dejar en la descripción el link para que el enlace para que lleguen a Hatzada Sheini, y al final de esta charla ustedes van a entender la importancia de que ustedes lleguen a esa página. Hatzada Sheini les va a dar una perspectiva y un conocimiento del conflicto en Medio Oriente que ustedes no van a encontrar en ningún otro lugar. Y bueno, pues Gabriel ha dado conferencias en docenas de países, artículos en toda cantidad de medios de comunicación, pero lo que sí quiero mencionar es que, em, es un paréntesis, me dieron 24 horas libre del ejército, estuve en el frente todo este tiempo, tengo 24 horas libre y vuelvo. Pero esta no es la única guerra en Israel. Hay otra guerra que Gabriel está en primera fila combatiendo, y yo recuerdo que esto es desde que yo soy pequeño, que Gabriel nos dio charlas cuando yo estaba en el colegio hebreo, el CCH, y algo que aprendí es dar un paso atrás y ver el conflicto desde otro ángulo. Gabriel, mi pregunta para ti es: a nosotros se nos habla de que el conflicto en Israel es un conflicto territorial, político. ¿Qué tan cierto es esto de, digamos, esta perspectiva tan occidental que tenemos sobre el conflicto? Hola, Jaco, qué bueno verte bien. Vuelve a casa en paz, por favor, después de ir al frente. ¿Está bien? Así que, mira, lamentablemente nos educan en América Hispana que los conflictos son por cosas que podemos medir, por cosas materiales, territorios, petróleo, agua. Lamentablemente el conflicto, si fuese por territorios, ya tendría solución. Digamos, el plan Olmert o algo parecido, hay solución para el conflicto palestino-israelí si fuese un conflicto territorial. Lamentablemente el conflicto palestino-israelí es religioso, no para los judíos. Si yo te digo a ti, Jacob, ¿tú estás dispuesto a dar tu vida por la tierra? Un judío tradicional te va a decir, perdón, la vida es lo más importante de la humanidad. Es lo más importante de todo. Yo puedo dar tu vida, podés dar tu vida en caso de que te obliguen a creer en otros dioses, en caso que te obliguen a asesinar a otra persona, tu sangre no vale más que la otra persona, y si te obligan a tener relaciones sexuales con tus hijos. Pero fuera de esas tres variables, un judío tiene que respetar la vida. Entonces, para un judío, la vida es lo más importante, más que la tierra incluso. Para el radicalismo islámico, el judío no es ni siquiera un pueblo, es una religión que es falsa, que ocupa tierra santa islámica y propiedad eterna del Islam. Se llama Waqf al-Islamía. Por lo tanto, el Hamas es un grupo religioso que quiere destruir la presencia de todos los judíos y de los cristianos, o bien someterlos. O sea, los judíos y los cristianos pueden vivir bajo el Islam, pagando un impuesto que es un impuesto por cabeza conocido como jizya. En otras palabras, Medio Oriente, lamentablemente, es religión. Y el Islam es el Hamas es un grupo islamista, igual que los es ISIS, igual que lo que es Hezbollah. Por lo tanto, no traduzcas el Medio Oriente al idioma que te viene bien a vos, que te es cómodo, o que te enseñó en la universidad. Tienes que hablar del Medio Oriente, el idioma que se habla en la región. Pero, Gabriel, ¿por qué es tan difícil en Occidente entender esto? Tipo, no es muy intuitivo pensar que, bueno, si es la cultura acá, ¿por qué no los medios de comunicación no van por este rumbo? Las universidades, como tú lo citas, ¿cuál es la dificultad aquí? Primero, síndrome del espejo, o sea, yo soy laico y pienso que todos son laicos. Mm. Entonces, una incapacidad para entender lo otro. Otro, doctrina. Mucha gente piensa que el conflicto es por ocupación y es territorial. Y tercero, mucha gente prefiere verlo así
para confirmar sus prejuicios en contra de los judíos. Entonces, si yo digo que el conflicto es por ocupación, por más que sea mentira, voy a confirmar que los judíos son los malos. Y estas personas que tienen prejuicios contra los judíos tienen 2000 años de experiencia acumulados. Hace 2000 años que se odia al judío y ahora odiamos al judío de las naciones. Entonces, hay distintas personas. Yo los divido en general en tres, ¿eh? Tenemos a muchas personas que no tienen por qué saber sobre el conflicto palestino-israelí, no tienen por qué saber. Está en el grupo de los ignorantes. Lo que pasa es que muchos ignorantes, cuando hablan de Israel, sí opinan. O sea, sobre cualquier otro conflicto no opinan, pero sobre Israel opinamos todos, incluso el que no sabe nada. Ese es el primer grupo. El segundo grupo son personas de extrema izquierda que consideran que esto es un conflicto imperialista y que los judíos son la razón máxima del mal, y la extrema izquierda en general en muchos países es claramente antisemita. Y el tercer grupo son inmigrantes musulmanes en Europa que vienen con todo el bagaje yihadista del Medio Oriente y que deambulan por las calles de Barcelona, de Madrid o de Alemania levantando banderas cercanas al Hamas. Entonces son tres tipos de grupos diferentes. Y Gabriel, me parece surrealista que yihadistas van de la mano con izquierda, siendo que son valores en teoría tan diferentes. No, no, Mm, ¿cómo puede ser? hay varias explicaciones, Jacobito. La primera, el hecho de que una persona sea de izquierda, en el pasado era, viste que tenía como una especie de aureola intelectual. O sea, Ujú. se pensaba que las izquierdas eran intelectuales. Yo creo que las izquierdas modernas no son intelectuales. Son religiosas, religiosas laicas a su forma de ver, pero yo encuentro tanta falta de intelectualidad de la izquierda como la derecha, igual. Pero además hay dos razones fundamentales. La primera se llama la interseccionalidad, que es toda una moda en Estados Unidos y demás que divide el mundo entre buenos y malos. Hay buenos que son buenísimos y malos que son malísimos. ¿Quiénes son los buenos? Los que siempre están siendo dañados y perseguidos. Las mujeres, o sea, todas las mujeres son buenas. Todos los grupos LGTB son todos buenos. Las personas de color son todas buenas y los palestinos son todos buenos. Entonces, ahí están los que sufren. ¿Pero quiénes son los que provocan el dolor? Bueno, estos son los blancos, los hombres, los judíos, Israel, los católicos y demás. Entonces lo que dice la interseccionalidad es, hay que unirnos de forma incondicional todos los que somos los buenitos y por eso podemos hacer alianzas contra natura entre grupos LGTB y Irán. ¿Está bien? Entonces, esa es una razón. Y te voy a dar otra razón que a mí me gusta más. ¿Estamos de acuerdo que la modernidad, lo que estamos viviendo ahora, es una parte del periodo de la historia que está bueno, tiene cosas buenas? A ver, si yo te digo a ti, ¿quién visitó más países? Intuitivamente, ¿tú o tu bisabuelo? Eventualmente esta generación. Claro. ¿Quién acumuló más información? De hecho, tú tienes acceso a toda la información que quieras. Tu inteligencia es diferenciar qué información es confiable y qué no. ¿Quién se muere por enfermedades tontas menos? ¿Tu generación o la generación de tu bisabuelo? La nuestra. Eso es la modernidad. La modernidad tiene cosas buenas. Entonces, un partido de centro izquierda va a querer modificar la modernidad un pelín para un lado y otro de centro derecha para otro lado. El posmodernista no le gusta la modernidad, quiere destruir el sistema. Entonces, un posmodernista era Chávez, por ejemplo. Un posmodernista era, por ejemplo, Pablo Iglesias en España. Un posmodernista en potencia es Boric en Chile. ¿Está bien? Entonces, ellos quieren destruir el sistema. Un posmodernista se une con un premodernista, con los que quieren que volvamos a la Edad Media. Entonces, hacen una alianza ¿contra quién? Contra todos los valores de la modernidad. Entonces, el posmodernista y el premodernista son aliados naturales. ¿Qué los une? El odio. ¿El odio a qué? A todos los valores occidentales y a los valores de la modernidad. O sea que la alianza es completamente lógica para ellos. El problema, Jacob, es que los modernistas no siempre nos unimos para defender nuestros valores. Claro, a nivel teórico no lo había pensado de esa forma, como un sándwich de odio en una, digamos, polaridad de ver el mundo. Gabriel, volviendo al tema del conflicto,
Sí, ok. Dices que el conflicto, concuerdo 100%, que tiene un aspecto religioso muy pesado. Y dices que si fuera un conflicto territorial, ya se hubiera solucionado porque hubiera sido por territorio. Si el conflicto es religioso, significa que entonces la solución está en lo religioso. Es decir, ¿hay solución al conflicto? Claro, pero para eso tienes que saber religión. Entonces, primera cosa, todo radical islámico y todo musulmán tradicional considera que la principal fuente del Islam, por más que está en el Corán, está en lo que se llama hadices, hadith. ¿Y hadith qué es? Es lo que hizo Mahoma o lo que dijo Mahoma. Porque para un musulmán tradicional, Mahoma es masum, es perfecto. Todo lo que hizo Mahoma es perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué cortaron la cabeza y degollaron a israelíes cuando atacaron la frontera? Porque Mahoma en el año 628, 629, en el oasis de Keibar, le cortó la cabeza a 1000 judíos. Entonces, cortar la cabeza a alguien es copiar lo que hizo el profeta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se casan con criaturas? Porque Mahoma se casó con Aisha, cuando Aisha, su tercera esposa, tenía 6 años y tuvieron su primera relación sexual a los 8. O sea que están copiando el patrón de conducta de lo que hizo el perfecto. Bien. Entonces, analicemos qué hizo el perfecto. En el año 628, Mahoma quería conquistar su ciudad natal, la Meca. Y ahí estaba su tribu original, que lo echó de la Meca. Era la tribu de Quraysh. Entonces Mahoma fue con 1000 soldados a intentar conquistar la Meca. Todo el tiempo le robaba las caravanas de comerciantes de la Meca y de esa forma vivía. Le hacía pillaje en el camino, ¿está bien? Entonces se presenta con 1000 soldados. Vamos a conquistar la Meca. Y de pronto aparece la tribu de Quraysh con 10.000 soldados. O sea, es imposible que los conquisten. Entonces Mahoma le dice a la tribu de Quraysh, ¿por qué no vamos a la montaña de acá al lado, la montaña de Hudaybiyah, y firmemos un acuerdo, una tregua, una udna, por el cual yo no ataco más a Quraysh, pero ustedes me permiten entrar a Meca a explicar mis ideas monoteístas. Quraysh, que eran comerciantes, deciden, ¡pah! Excelente idea. De esa forma no tenemos más problemas bélicos, podemos seguir haciendo negocios. Firman un acuerdo que dura 9 años, 9 meses y 9 días. Se llama Udna de Mahoma con la tribu de Quraysh, o Pacto de Hudaybiyah. La montaña, ¿no? Al segundo año, Mahoma viola el acuerdo y vienen los seguidores y dicen, Mahoma, ¿violaste el acuerdo? Sí, se puede violar si favorece al Islam. Pero rompiste un pacto. Los pactos existen para ser violados si favorece la causa. Entonces, si eso es perfecto y es completamente entendible, vamos entonces a 1979. Anwar el-Sadat le pide permiso a la Universidad del Azhar, la universidad religiosa más importante del mundo sunita, le pide, ¿puedo firmar un acuerdo con Israel? ¿Qué le responden los líderes del Azhar? Puedes, porque estás haciendo lo mismo que Mahoma con la tribu de Quraysh. Y Yasser Arafat firma el acuerdo con Israel en Oslo. Repite 19 veces. Nadie puede criticarme porque hice lo mismo que hizo Mahoma con la tribu de Quraysh. O sea, Egipto o los palestinos, ¿pueden violar el acuerdo? Pueden, si les conviene. Por lo tanto, ¿qué tipo de acuerdo podemos llegar con el Hamas? Una UTNA, pero para poder llegar a una UTNA tenés que ser tan fuerte para que el otro le convenga firmar la UTNA, pero tienes que además mantenerte fuerte para que no le convenga romper la UTNA. La UTNA con Egipto está durando ya como 50 años. ¿Bien? Con los palestinos rompieron la UTNA en la intifada del Aqsa. Los jordanos mantienen la UTNA. Entonces, Gabriel, ¿estás dispuesto a firmar una UTNA incluso cediendo territorios que tiene Israel? Sí, estoy a favor de una UTNA por 1000 años. ¿Hasta cuándo? Hasta que reinterpreten el concepto de paz en el Islam tradicional y acepten que se puede firmar con un no musulmán un acuerdo de paz y no una UTNA. Por ahora yo voy a firmar una UTNA, una tregua, pero vas a tener que ser muy fuerte. En otras palabras, Jacob, toda la imagen que tienen algunas personas que esto va a terminar con una
canción de Kumbaya, todos con el encendedor y gritando la canción de la paz, eso es para borregos. En el Medio Oriente vas a firmar un acuerdo en base a la fuerza. Según esta lógica, lo que hizo el Hamas, ¿acerca la UTNA o aleja la UTNA? La aleja, porque ahora el Hamas considera que los judíos somos menos fuertes de lo que deberíamos ser para firmar una UTNA. Según la misma lógica, cuando el presidente Donald Trump pasa la embajada a Jerusalén, ¿esto acerca la UTNA o la aleja? La acerca, porque el lado del Hamas considera que los judíos son tan fuertes que han logrado convencer al presidente de Estados Unidos de pasar su embajada. Fortaleza trae paz, UTNA. Debilidad trae guerra. Eso es lamentablemente lo que ocurre en el Medio Oriente. Claro, y aquí también quiero mencionar algo interesante que, es decir, es una paz temporal, pero si somos fuertes para siempre, es una paz temporal para siempre. Claro. Y algo Exactamente. ¿Cómo que, haces, Jacob, cómo haces para que esa paz sea mucho tiempo, que dure mucho? Bueno, la anclas. Yo te doy agua a precio bueno, vos no te conviene romper el pacto porque recibís agua. Te doy gas que Israel descubrió en el mar y de esa forma, o sea que mantenerte anclado, que te convenga no romper la UTNA. Lo que pasa que ese tipo de acuerdos son muchas veces con los gobernantes de los países y no con el pueblo. El pueblo sigue siendo educado a odiar a los judíos. claro, pero aquí algo que mencionaste que es exactamente el punto que quería llegar al principio, que dices es con los gobernantes y qué pasa que un occidental dice, bueno, es con una entidad política, pero nos acabas de explicar el ejemplo que incluso Anwar al-Sadat él le pidió a los sabios del Islam, de Al-Azhar, que le dieran el permiso, la fatwa para poder hacer esto. También uno dice, no, pero los radicales islámicos son jamás, pero acá nos están dando un ejemplo de Arafat, que él mismo usa conceptos del Islam y él lo repite en Johannesburgo, etcétera, sobre que él se basa en conceptos del Islam. Es decir, que incluso los más nacionales, no religiosos, tienen un trasfondo religioso. Y esto es algo que no quiero extenderme mucho más en este live porque para ir cerrando las ideas, pero es exactamente lo que yo le quiero decir a este público, que ustedes tienen que cambiar los lentes un poco. No todo es hagamos una bandera, 2 países es la solución, quizás son 8 países la solución, ¿no? Hay un montón de teorías que se basan en más soluciones antropológicas, sociológicas. Es un tema que vale la pena investigar. Atzad Shane, como les dije, tiene todo el contenido. Y bueno, Gabriel, para ir cerrando ya esta idea, ¿hay algún mensaje que le quisieras decir a las personas con respecto a lo que está pasando o pensamientos tuyos? Dos mensajes importantes. El primero, por favor, regresa en paz. Protege al pueblo de Israel y vuelve a casa en paz. Eso es lo más importante. Por lo tanto, cuando ayer me llamaste y me dijiste, ¿puedes hacer un live conmigo? Por supuesto. Tú estás defendiendo a Israel, es un honor hablar contigo. Y ¿Verdad? lo segundo es que si miramos históricamente, el pueblo judío nunca ha estado mejor que hoy. Nosotros somos una potencia militar por más que nos pasó algo grave, y somos una potencia económica. Cada israelí está recibiendo hoy $46.000 de sueldo promedio. O sea, nunca hemos estado mejor. Nosotros hemos superado el faraón, la Inquisición, las cruzadas, el holocausto y también vamos a superar jamás. Por lo tanto, es verdad, es importante la solidaridad que recibimos de nuestros mejores amigos y del público que te sigue. Pero no olvidar, somos un pueblo fuerte y con mucha resiliencia. Vamos a superar también al Hamas. No tenemos alternativa. Gabriel, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos los que nos vieron. Shalom a todos desde Israel.